Qué bueno poder estar aquí en la casa del Señor. Estuvimos fuera un tiempo cuando fuimos a este viaje allí de Turquía, siguiendo los casos de Pablo. Estuvimos en varias, de las 7, estuvimos en 6 de las iglesias. Se nos escapó Filadelfia, que nos quedaba muy para el lado y no se nos rompía la ruta. Pero pudimos estar en 6 de ellas. Estuvimos en Iconio, estuvimos en varias otras ciudades más y fue allí de gran bendición. Estuvimos en la zona de Capadocia. Le pregunto a los hermanos, ¿dónde aparece Capadocia en la Biblia? ¿Perdón? En el libro de los Hechos. Muy bien. ¿En qué pasaje específicamente? Correcto, muy bien. Ahí en el día del Pentecostés dice que ahí estaban judíos de los de Capadocia, una zona muy hermosa, muy característica y una cosa diferente desde el punto de vista de topografía. Fue un viaje hermoso, gracias al Señor. El Señor nos llevó, nos trajo, nos cuidó y estamos muy bien aquí hoy, muy contentos de haber ido, pero más contentos de estar aquí de regreso. Gracias al Señor. Ahí les recordamos, estuvimos recordando los cultos, ahí empezó el primer culto, ahora empezó el segundo culto y estuvimos en un tiempo hermoso para poder compartir con ustedes. Esta noche queremos enseñar algunas fotos, algunas cosas y que algunos de los hermanos que quieran compartir algo acerca de las cosas que pasaron puedan realmente hacerlo. Yo quiero compartir hoy un pasaje de la palabra del Señor que aparece ahí en el libro de los Hechos y no cabe duda que está relacionado con las experiencias que tuvimos en el viaje. ¿Por qué vino a mi mente este pasaje y por qué vino a mi mente este mensaje? Pues precisamente por lo que estábamos mirando y viendo la vida de la iglesia primitiva, y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Hemos titulado el mensaje El Señor añade, y aparece ahí en el libro de los Hechos en el capítulo 2, los versículos 46 y 47. Dice así la palabra del Señor. Hechos 2, 46 y 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos por tus bondades y por tu amor. Gracias te damos por este día, por la oportunidad de estar aquí y por los cuidados que tú tienes para con nosotros siempre. Te rogamos, oh Señor, que tú bendigas tu palabra en esta hora. Nada podemos hacer sin ti. Eres tú, Señor, quien hablas al corazón del ser humano. Y tu iglesia ha venido aquí en esta mañana a escuchar tu voz y no la mía. Ayúdame, auxíliame, Señor, y sosténme una vez más, porque tú sabes que te necesito. Por Jesús te lo ruego. Amén. Muy bien, pero aunque no crean que se me ha escapado, no se me ha escapado, ¿verdad? ¿Cómo están los valientes, los que no se rinden en la lectura de la Biblia? ¿Qué pasa? Que tengo menos manos levantadas en esta vez que en la otra, ¿verdad? Sigamos adelante, estamos en la recta final, no se desanime. Estoy atrasado, ay mamá, ¿quién voy a hablar de eso? Que está atrasado, pero no me desanimo, le voy a echar duro ahí con la ayuda del Señor para poder terminar una vez más con nuestro plan de lectura de la palabra del Señor. ¿Dónde sale este mensaje? No cabe duda que durante la semana estuve meditando en el mensaje que íbamos a compartir hoy y algunas de las experiencias que tuvimos nos hizo pensar verdaderamente en este mensaje. Entre las ciudades que fuimos a la ciudad de Iconio, la ciudad de Iconio, hoy se llama Konya, Kony, es decir, Y-A. Y cuando estuvimos allí, estuvimos hablando, bueno, el guía siempre nos habla muchas cosas de cultura y demás. El guía decía que en Grecia el 97% son cristianos ortodoxos y en Turquía el 97% son musulmanes, de religión musulmana. Él dice que no todo, se declaran musulmanes, pero no son musulmanes practicantes. Él decía, si usted va a una mezquita, usted lo que va a encontrar son 15, 20 personas cuando más allí. No hay más de eso. Claro que hay 10 mezquitas en cada esquina. Pero él decía eso, que se declaran como musulmanes. Sin embargo, cuando estuvimos en la ciudad de Iconio, él dijo que de todas las ciudades que habían en Turquía, esa es una de las en las que más practicantes hay, practicantes del Islam, de la religión musulmana. Y cuando yo escuché eso, y estuvimos precisamente así allí en la ciudad de Iconio, y vimos allí tantas personas vestidas de esta manera en que ellos se visten y demás, pues realmente a mí me dio tristeza. Me dio tristeza, porque si usted revisa bien los viajes de Pablo, y usted ha estudiado bien los viajes de Pablo, usted se va a dar cuenta que en los 3 viajes de Pablo estuvo en Iconio. ¿Cuánto predicó Pablo en Iconio? ¿Cuánto hizo?
En los 3 viajes de Pablo. Y yo me tuve que hacer una pregunta cuando estaba en Iconio. Y dije, Señor, ¿dónde está el evangelio que Pablo predicó en esta ciudad? ¿Dónde está? Cuando veo una inmensa ciudad hoy sencillamente rendida a una religión que nosotros sabemos que no camina en la verdad de Jesucristo, en la verdad de relación con Dios, llámese como se llame, no importa. Si no tienen a Cristo, no tienen el camino hasta el Padre. Y no tienen el verdadero sentido del evangelio que Pablo predicó. ¿Dónde está el evangelio que Pablo predicó? Claro que después el Señor me respondió mi pregunta. Cuando estuvimos allí en Éfeso, una ciudad que también está en ruinas, pero que la han sacado de la ruina. Hoy en día el gobierno de Turquía se ocupa mucho del turismo, deja mucho y están excavando muchas de esas ciudades antiguas, un país lleno de riqueza y de historia antigua. Y han excavado casi toda, gran parte de la ciudad de Éfeso. Ahí se ven sus calles inmensas, todas llenas de mármol, sus aceras con unos mosaicos extraordinarios, todo precioso. Ahí se ven las ruinas de la biblioteca de Éfeso, inmensa, extraordinaria, toda una plazoleta. Y finalmente después llegamos hasta el teatro de Éfeso. Y cuando estábamos en el teatro de Éfeso, inmenso el teatro de Éfeso, que habían alrededor de 24,000 personas en aquel teatro, desde tantos siglos atrás. Entonces yo recordé algo. Recordé que en ese mismo lugar donde nosotros estábamos parados, un día pararon al apóstol Pablo y por 2 horas le estuvieron gritando las personas de una manera frenética, loca, absurda, grandes Diana de los Efesios. ¿Cómo se sentiría Pablo? ¿Qué haría? ¿Hacia dónde se movería? ¿Se pondría las manos en la cabeza? ¿Qué haría Pablo? ¿Cómo se habrá sentido cuando miles de personas gritaban y gritaban sencillamente, grandes Diana de los Efesios? 2 cosas me impresionan eso. Uno, el fanatismo de aquellas personas por aquel Dios. Sabemos que en el fondo de todo lo que había era una cuestión comercial. La otra cosa que me impresiona es que el mensaje de un hombre estaba poniendo en riesgo el comercio de los que comerciaban, el negocio de los que comerciaban con las estatuillas de Diana de los Efesios. Muchas veces he dicho, ¿cuándo va a ser que nosotros como cristianos impactamos la vida de una ciudad de tal manera que pongamos en riesgo el comercio de las personas que se dedican al pecado? A veces queremos que con leyes los gobiernos cierren los lugares de pecado, cuando nosotros tenemos algo más importante para dañar el pecado en la humanidad y en los lugares donde nosotros vivimos, y ese es el evangelio de Jesucristo. Pero el mensaje de Pablo, de un hombre, impactó a aquella gran ciudad de tal manera que los que vendían los templecillos a la diosa Diana dijeron, nosotros estamos en riesgo de perder nuestro negocio, y se armó todo lo que se armó. Pero en aquel lugar, en aquel mismo lugar, cuando nosotros bajamos la escalera, todo el grupo de nuestra iglesia, yo no sé quién empezó, no sé de quién fue la idea, mía no fue por supuesto, pero el grupo de nuestra iglesia comenzó ahí a cantar cuán grande, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. En el mismo lugar donde siglos atrás miles de personas gritaron, grandes Diana de los Efesios. Ahora cristianos del otro lado del mundo vinieron para pararse allí, cantar y glorificar al Señor y decir, cuán grande es Dios. Y Dios me dijo, ¿te das cuenta? Ahí está el evangelio de Pablo. No es tan Iconio porque ha llegado al mundo entero. Sí, amados hermanos. El evangelio de Pablo ya no es tan Iconio, ya no es tan Esmirna. El evangelio de Pablo, que es el evangelio de Jesucristo, ha llegado al mundo entero, y por eso hoy nosotros aquí glorificamos y alabamos y adoramos el nombre de nuestro Señor. Y por eso nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo triunfa y triunfará hasta el final. Y que ni pensamientos humanos, ni filosofía, ni gobierno, ni nadie en este mundo jamás podrá borrar de esta tierra el nombre de Jesucristo hasta el día que Jesucristo venga. Porque ese es el nombre del que todo lo puede. El nombre del poderoso, del que vive y vivirá por los siglos. Sí, fue emocionante ese momento. Yo me dediqué a grabar. Menos mal que no canté. Allí estaban, muchas personas estaban allí alrededor de las gradas, muchos otros grupos de turistas. Muchos turistas chinos hay allí.
Y muchos otros grupos de turistas estaban ahí. Y cuando el grupo comenzó a cantar, todos hicieron silencio. Todo el mundo hizo silencio. Y cuando terminaron de cantar, el nombre de nuestro Dios fue glorificado. Sí, amados hermanos. Yo creo que es tiempo en que nosotros como iglesia podamos un poco que mirar a la iglesia primitiva. Mirar aquel cristianismo que empezaba en este mundo, que daba sus primeros pasos, pero que daba sus pasos tan firmes como que ha llegado y permanecido hasta el día de hoy. Que nosotros nos podamos volver a las raíces del evangelio sano que Jesucristo dejó sobre esta tierra. ¿Fue la iglesia primitiva una iglesia sin problemas? Ni lo imagine. En la iglesia primitiva había de todo como en Botica. Si fuéramos a mencionar los detalles de los problemas de la iglesia primitiva, allí hubo de todo. Está la historia de la iglesia de Corinto, tantas historias. Hubo mentiras, ahí estuvo la historia de Ananías y Zafiras que mintieron y terminaron muriendo. Hubo pecados de fornicación, pecados de todo tipo, hubo murmuración, hubo de todo en la iglesia primitiva. Pero escúcheme esto, amado, quiero decirle esto. La vida de la iglesia de Jesucristo no se mide por los problemas que la iglesia de Jesucristo tiene. Se mide por el poder de Dios que perdura y que triunfa y que sigue hacia adelante. Porque siempre la obra del Señor ha tenido enemigos. Siempre la obra del Señor ha tenido a Satanás que se ha opuesto a la obra de Jesucristo. Pero siempre la obra de Jesucristo ha permanecido y ha triunfado hasta el final. Y eso es lo que nos enseña la historia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que volvernos. Y qué bueno es que nos volvamos a aquella vida, a aquella iglesia de una manera especial. Hay dos versículos que nos hablan a nosotros de una manera hermosa de la vida de esta iglesia. Aparecen ahí en estos pasajes que acaba de leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Y hay 4 ideas que he anotado para compartir con ustedes en esta hora. En primer lugar, la iglesia primitiva perseveraban unánimes, dice ahí la palabra del Señor en el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y por las casas, dice que partían el pan. Perseveraban unánimes. 2 palabras fundamentales que la iglesia del Señor hoy tiene que agarrarse de ellas. Una es perseverar. Perseverar. Qué importante es que nosotros seamos capaces de perseverar. ¿Qué cosa es perseverar? Perseverar es mantenerse. Perseverar es permanecer. Perseverar es no rendirnos. Perseverar es no tirar la toalla. Perseverar es seguir adelante. Perseverar es seguir donde estoy. Perseverar es seguir siendo fiel al Señor como lo he sido y cada día más fiel al Señor. Eso es perseverar. Eso es perseverar. Gracias. Qué importante es que seamos capaces de perseverar en medio de un mundo que está tan lleno de personas que no lo hacen, que no perseveran, que hoy están y mañana no están. Qué importante es que nosotros seamos capaces de perseverar. Nunca olvide esto, amado hermano. La victoria del cristiano está asegurada en la cruz de Jesucristo. Lo celebramos hace un momento en la Santa Cena. El cristiano ha vencido. Porque Cristo murió en la cruz, el cristiano ha vencido. Porque Cristo resucitó de los muertos. Y como Cristo resucitó de los muertos, nuestra victoria está asegurada. Pero si nosotros queremos alcanzarla, lo que tenemos que hacer es perseverar. Si nosotros queremos alcanzar, lo que tenemos que hacer es mantenernos en el ring, mantenernos en la pelea, mantenernos en la batalla. ¿Alguna vez usted ha pensado tirar la toalla? ¿Alguna vez usted ha pensado no seguir? ¿Alguna vez usted ha dicho que va, no sigo, ya no puedo más, no más? Es posible que muchas veces lo hayamos pensado, yo también lo he pensado. Pero el Señor nos vuelve y nos dice que nosotros necesitamos mantenernos en el Señor. Mantenernos y seguir adelante. La palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 15, los versículos 1 al 17, tiene una palabra que se repite en esa palabra del Señor cuando dijo, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que permanece en mí lleva fruto. Mi Padre lo va a limpiar y como lo va a limpiar va a producir fruto de bendición. Pero la palabra que se repite una y otra vez en ese pasaje es perseverar, permanecer, permanecer, permanecer. Esa es la palabra, ese es el llamado de Dios para nosotros. Permanecer en Dios primeramente y permanecer en su iglesia así también después. Qué importante que nosotros seamos capaces de permanecer en la iglesia de Jesucristo, permanecer en el Señor. Y que aunque el mundo nos rodea, aunque el mundo nos invita, aunque el mundo, el pecado nos asedia,
que nosotros seamos capaces de permanecer en santidad, buscando al Señor y buscando su dirección. La segunda palabra que aparece en esta primera idea, permanecer, y también dice unánime, dice que permanecían unánimes, unánime. Busqué un diccionario que significa la palabra unánime, la usamos muchas veces, pero a veces no pensamos en lo que significa. La palabra unánime no significa un mismo pensamiento, no significa que todos pensemos igual. La palabra unánime significa que todos estemos de acuerdo en lo que hay que hacer. Busque un diccionario y ahí está. La palabra unánime significa que, aunque no pensemos igual, todos podamos estar de acuerdo en lo que es necesario hacer. ¿Y cuánto necesita la Iglesia de Jesucristo hoy en día estar unánime? Vivimos en tiempos de división. Vivimos en tiempos, los países están divididos. Las naciones están divididas. ¿Qué nación está dividida? Todos los países están divididos. Nuestra nación está dividida. Muchas veces se dice, hay personas que dicen cuando se habla de las votaciones, y ahora vienen votaciones, se dicen el voto hispano es importante. ¿Usted sabe por qué el voto hispano es importante? Porque el voto hispano es poquitico, no se cree que nosotros somos poquiticos. Nosotros no vamos a llegar a ser mayoría en este país nunca. Pero usted sabe por qué es importante. Porque el pueblo americano está dividido. Y el que se lleve la minoría, con ese poquito pasa a la mitad y ese es el que gana. Porque vivimos en países divididos. El mundo está dividido, las naciones están divididas y Satanás quiere también dividir nuestras iglesias. Por eso es necesario que estemos de acuerdo en lo que hay que hacer. De acuerdo en lo que tenemos que hacer. Qué importante es que nosotros seamos capaces de buscarlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Qué importante es ponerse de acuerdo. Qué importante es ponerse de acuerdo. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre, yo lo voy a hacer. Sí, amados hermanos, la iglesia primitiva permanecía y estaba unánime. En segundo lugar, la iglesia primitiva, dice, comían juntos con alegría. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría. ¿A qué se podrá referir ese pasaje de repartían el pan, comían juntos el pan? Quizás a la Santa Cena, o quizás a la costumbre que ellos tenían de compartir todas las cosas, vendían las cosas que tenían y tenían las cosas en común, esa manera de vivir que tuvo la iglesia primitiva en los primeros tiempos. Pero a cualquiera de las dos cosas que se pudiese referir, si sabemos una cosa, dice que estaban juntos, y cuando hablamos de estar juntos hablamos de unidad. Qué importante que la iglesia del Señor guarde y cuide su unidad. No tienes que pensar igual que yo. Lo que hace falta es que podamos estar unidos en Jesucristo. Si estamos pegados al tronco, Jesucristo es la vid y nosotros pegados al tronco, nosotros podemos estar unidos en Jesucristo. Aún así, cuando aún no seamos capaces ni podamos llegar a pensar de manera igual. La palabra del Señor nos enseña de una manera clara en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice Pablo, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Qué palabra tan tremenda, qué versículo tan tremendo. ¿En qué se basa la unidad? La unidad de la iglesia se basa en que nos soportemos. Dice la Biblia, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros, y para eso hay que ser humildes. En estos días estábamos en el shower de la despedida de soltero de un matrimonio que se va a casar. Y cuando me tocó a mí decirle unas palabras, yo le dije, ¿ustedes quieren vencer en el matrimonio? Para vencer el matrimonio hay que hacer tres cosas, tres palabras importantes para vencer en el matrimonio, les dije yo. La primera es aguantar. La segunda es aguantar. Y la tercera es aguantar. Y entonces una hermana, sabe que las damas siempre son tan románticas, ¿verdad? Y me dijo, ¿y dónde está el amor? Y yo le dije, el que aguanta es porque ama. Ahí está el amor. El amor está en aguantar. El que aguanta es porque ama. Porque ama. Cuando uno ama, uno aguanta. Por eso ahí está el amor, es la base. Es el cinto que nos une, es el amor. Porque te amo, te voy a aguantar. Y dice, aguantándonos con paciencia. ¿Sabe qué significa? Que te voy a aguantar hoy. Y mañana te voy a aguantar también. Y pasado también te voy a aguantar. Pero dice, aguantar, dice, soportándonos con amor.
soportando con paciencia cada día, con paciencia. No la puedes perder. En eso está basada la unidad. La unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad en cualquier otro lugar. En que seamos capaces de soportarnos con esa paciencia que nos da el amor que debemos tener unos por otros, porque el amor es la base que nos une. Y cuando nos amemos, dice la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constreñir indica, nos obliga a actuar de una manera determinada. No entendí la palabra constreñir en la Biblia hasta que en una oportunidad estudiando en la universidad, en una asignatura un poco complicada, que no quiero ni recordar, pero habían unas cosas que llamaban ecuaciones de constreñimiento. Y un día yo le dije, profesor, ¿qué cosa es eso? ¿Por qué esas ecuaciones son de constreñimiento? Y él me dijo, porque esas ecuaciones son las que te indican de qué manera tienes que hacer el proceso. Te obligan a andar por ahí. Es obligación, obligado, tienes que hacerlo. Entonces entendí lo que decía la Biblia. Entonces entendí que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. No somos perfectos. Siempre yo, cuando pienso en mi esposa, lo que más me le agradezco, ¿sabe qué cosa es? Lo que me aguanta. Eso es lo que más le agradezco a mi esposa, lo que me aguanta. Me aguanta cada día, me aguanta cada día. Entonces a mí me toca también aguantarla a ella. Sí, amados hermanos, y tenemos que hacerlo con paciencia y tenemos que hacerlo por amor. Dice la palabra del Señor ahí que comían juntos, eso es unidad. El diablo quiere la división de la iglesia. Dice la palabra de Dios, estamos hablando de evangelismo en el mes del evangelismo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el evangelismo con esto? Dice la Biblia que seamos uno para que el mundo vea que Él está en nosotros. Que seamos uno como el Padre y Él son uno. Nosotros tenemos que ser uno para que cuando el mundo nos vea vivir a nosotros, el mundo diga, esta gente son diferentes. Íbamos en el grupo allá, un grupo de personas, casi todos cristianos, pero alguna persona no lo era. Y alguna persona que iba en el grupo en algún momento dijo, bueno, porque yo soy pecadora, no importa qué era. Y alguien del grupo le dijo, no te preocupes, aquí todos lo somos. Todos lo somos. Somos cristianos porque somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando el mundo vea que somos uno, el mundo va a saber que tenemos algo que ellos no tienen y ellos necesitan. Dice, soportando con amor, solícitos en guardar con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Vivimos en un mundo que no tiene paz. No tiene paz. ¿Por qué necesitamos que una iglesia tenga paz para hacer evangelismo? Porque las personas en el mundo no tienen paz. No tienen paz en su centro de trabajo. Desgraciadamente algunos no tienen paz en sus hogares, no tienen paz con su familia. Y cuando vienen a la iglesia están buscando paz. Y si encuentran una iglesia donde no hay paz, dicen, esto no es para mí porque lo que yo necesito es tener paz. Paz con Dios a través de Jesucristo. Y paz unos con otros por el amor de Jesucristo que ha puesto en nuestros corazones. Eso es lo que el mundo necesita. Por eso la iglesia del Señor necesita buscar y seguir la paz. Dice un salmo, busca la paz y síguela. Dice un cuerpo y un espíritu, aunque fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, en todos y por todos. Tenemos que ser uno, porque tenemos un mismo Padre, una misma sangre que corre por nosotros, que es el Espíritu Santo, y un mismo hermano mayor que es Jesucristo, que murió para nuestros pecados. Por eso somos una familia. Y por eso tenemos que vivir en unidad. Dice que la iglesia primitiva comían juntos. Y dice comían juntos con alegría. Comían juntos con alegría. Déjeme decirle, una de las cosas que el diablo, nuestro enemigo, nunca olvide eso, lo repito muchas veces, nuestro enemigo es el diablo. No es ninguna persona, el diablo es nuestro enemigo. Y el diablo, nuestro enemigo, muchas veces lo que quiere es quitarle la alegría del cristiano. ¿Usted sabe que quiere quitar la alegría del cristiano? El diablo le quiere quitar la alegría del cristiano. El diablo quiere quitar la alegría en nuestros hogares. El diablo quiere que en nuestros hogares nosotros estemos como un pastor, el último pastor que tuve antes de ir al seminario, Alfredo Carrazana, él vive aquí ahora, y él decía, hay cristianos de 8 y 20. ¿Usted sabe lo que es un cristiano de 8 y 20? Uno que está siempre, decía 8 y 20. Y él decía, el Señor quiere que seamos cristianos de 10 menos 10,
o de 10 y 10, ahora no me acuerdo. Allá una hermana me decía un dicho que yo no conocía de Cuba. Dice una hermana: mire, pastor, que había un dicho en Cuba que decía: este está más serio que un turco. Oye, ¿verdad que los turcos son serios, chicas? Tenían una cara 8 y 20 y yo miraba y decía: oye, ¿verdad que los turcos son serios? El diablo quiere quitar la alegría de tu hogar. El diablo quiere quitar la alegría de tu corazón. ¿Sabe usted cuando? Usted sabe que la alegría puede que se contagie, pero sabe que la amargura también se contagia. Usted sabe que la amargura también se contagia. La tristeza, el mal genio. Dice la Biblia: no te juntes con el de mal genio, no sé cosa, que aprenda sus modales. La tristeza se contagia. Yo conocí un viejito que siempre estaba alegre y todo el que se juntaba a él se reía. Yo dije: cuando yo sea bien grande, yo quiero ser como ese viejito. Yo creo que la gente se acerque a mí porque quiero que se rían, aunque sea de lo feo y lo viejo que estoy. Pero yo quiero que se rían. Yo quiero que estén alegres. Dios nos quiere alegres. Dios nos quiere alegres. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4, que cuando Pablo estaba pasando unos momentos peores de su vida allí en la cárcel romana, Pablo escribió a los filipenses y les decía que tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. ¿Por qué voy a estar alegre? ¿Sabe usted por qué voy a estar alegre? Y sabe usted: diga, pastor, pero usted no sabe las cosas que me están pasando a mí. Voy a estar alegre con las cosas que me están pasando a mí. Mira, vas a estar alegre porque en medio de las cosas que te están pasando a ti, todavía Jesucristo está presente en tu vida y estará hasta el final, y por eso puedes estar alegre. Por eso podemos estar alegres, porque Jesucristo vive, porque Jesucristo reina, porque Jesucristo está con nosotros y estará hasta el final. Por eso podemos estar alegres. Decía un cantante que se hizo un trasplante de pulmón, lo vi en la televisión. Dicen que él es cristiano, las palabras que dijo ahí fueron muy buenas, muy bien acertadas. Y él decía: felices no siempre estamos, la felicidad la disfrutamos por momentos. Felicidad es momentos que disfrutamos buenos. Decía: pero el gozo, ese sí lo podemos tener siempre, porque el gozo viene de Dios, decía él. Gozo sí podemos tener siempre, siempre podemos tener gozo, porque el gozo viene de Dios. Puedo estar pasando momentos difíciles, pero el gozo, la presencia de Dios conmigo siempre estará conmigo. Y Dios quiere que estemos alegres, que estemos alegres y que seamos alegres al venir a la casa del Señor, y estemos alegres cuando estamos trabajando, que estemos alegres siempre, y que las personas que están a nuestro alrededor, en lugar de contagiarse de amargura, se contagien de la alegría de un cristiano. Porque Jesucristo vive en nosotros, dice la Biblia bien claro ahí en ese himno que cantamos tantas veces. Se me olvidó en el primer culto y en el segundo se me olvidó también. Perdón. Grande gozo. Por eso traje a María del Carmen hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí y va a vivir siempre. Si Cristo vive en mí, yo puedo estar con gozo. Si Él está conmigo, yo puedo estar con gozo. Y como Él va a estar conmigo siempre, yo siempre puedo estar con el gozo, la presencia de Cristo en mi vida. Y por eso Pablo se regocijaba en aquella prisión, triste y dura, juntos con alegría. Y en tercer lugar, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué hermoso. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué venimos a hacer aquí en la iglesia? Venimos a alabar a Dios. Eso es lo que venimos a hacer. ¿Cómo dice el lema de nuestra iglesia? ¿Alguien lo recuerda? Está bien claro escrito ahí en el lobby. Dice: ven a adorar, vive creciendo y ve a servir. Ven a adorar al Señor. ¿A qué vinimos al templo? Vinimos a alabar al Señor. Yo sé que hay veces que el mensaje se demora, como se está demorando el de hoy, y algunos hermanos dicen: pastor, que corten las alabanzas. Pero no me gusta que corten las alabanzas, porque vinimos a alabar al Señor. Yo me gozo en el Señor cuando lo alabo, cuando le canto con la voz que tengo, pero Dios me la dio y Él la acepta, porque esa fue la voz que me dio, y con ella alabo al Señor. Y cuando alabo al Señor, mi alma se alivia de dolor. Muchas veces mi madre cantaba himnos. El recuerdo primero que tengo de la memoria en mi mente, cuando miro hacia atrás la memoria de mi vida, es abrir los ojos en la mañana, ver mi madre abriendo las puertas de la casa donde vivíamos, barriendo, porque las damas tienen que barrer en Cuba todos los días porque las casas entra polvo, y cantando himnos. La vecina cantaba cánticos, música romántica, y mi mamá cantaba himnos. Parecían dos gorriones, dos sinsontes cantando, uno de cada lado.
Y un día le pregunté a mi madre, ¿por qué cantas tantos himnos? Y ella me dijo, canto himnos porque los himnos alivian mi corazón. Si tienes tu corazón triste, canta himnos, porque los himnos alivian nuestro corazón. Alabar a Dios alivia nuestra alma. Por eso dice un himno, en medio del dolor cantar. Porque cuando alabamos al Señor, nuestros corazones se alivian con la alabanza al Creador, porque sabemos que Él nos oye y sabemos que Él está presente. Dice que la iglesia primitiva alababa al Señor y tenían favor con todo el pueblo. Amada iglesia de Coral Park, si algo estoy lleno de gozo yo por esta iglesia, es porque esta iglesia es una iglesia que tiene favor con todo el pueblo. ¿Cuántos ministerios tiene esta iglesia para servir? Está el ministerio de los ángeles, donde 2 veces a la semana más de 100 personas vienen a buscar alimentos. Está el ministerio de los médicos, donde personas que no tienen seguro vienen a atenderse. Está el ministerio de visitar los hogares de ancianos, donde los ancianitos están ahí a veces solos, tristes, y viene alguien a cantarles y a estar con ellos. ¿Cuántos de aquí piensan llegar ancianos? ¿Verdad? Algunos casi estamos, ¿verdad? Pero qué hermoso. Qué hermoso cuando lleguemos a esa idea, en esa etapa, alguien se ocupe de mí, alguien venga y alguien me alegre la vida. Tenían favor con todo el pueblo, pero sobre todas las cosas, esta iglesia cada semana sale a predicar a Jesucristo como Salvador y es el mayor favor que le podemos hacer a este pueblo. Y qué importante es que nosotros podamos hacerlo. Dice ahí la palabra del Señor al final, y el Señor añadía a cada iglesia, cada día el Señor, la iglesia, los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía a la iglesia, cuando la iglesia de Jesucristo vive junto, en armonía, vive con alegría, vive alabando al Señor, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. El pastor Carlos Telles no añade a nadie, porque esta iglesia no tiene el nombre de mío ni el nombre de ninguno de los pastores que ha pasado por aquí. Esta iglesia tiene el nombre de Jesucristo, que fue el único que murió y dio su sangre por ella. Y Él es quien añade a la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que cambia las vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo el que redarguye el corazón, el que le abra el corazón a las personas y los cambia, derrite su corazón en arrepentimiento para que sean cambiados y regenerados por Él. Es el Señor quien añade. Y en medio de esa labor donde el Señor añade, nosotros somos los instrumentos que llevamos el mensaje. Por eso dice la palabra del Señor bien claro en Mateo 28, al final, que prediquemos este evangelio a todas las naciones. Sí, amados hermanos, en estos tiempos en que vivimos, tenemos que volver los ojos a la iglesia primitiva. Y tenemos que vivir como ellos vivieron. No fueron perfectos, nosotros tampoco. Pero sí podemos ser cristianos fieles como ellos fueron. Y el evangelio que nosotros sembramos hoy, ¿dónde estará mañana? En algún lugar del mundo estará. Como el evangelio de Pablo, que ya no es tan Iconio, pero que ha llegado al mundo entero. Amados hermanos, la última iglesia de las 7 iglesias que visitamos fue la iglesia de la Odisea. Por supuesto, también todo ruina. Todo ruina. Fuimos allá a la Odisea, están excavando muchas cosas, igual. Una ciudad, nos decía el guía, que había sido una ciudad rica, populosa, una ciudad que inventó un colirio para los ojos, una ciudad famosa, una ciudad donde había dinero, estaba en una ruta comercial extraordinaria, nos decía él, y una ciudad con tantas cosas. Aquella iglesia que vivía en la Odisea, Dios les mandó un mensaje que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 al final. Aquel día nuestro hermano Bayardo lo leyó. Yo quiero volverlo a leer en esta hora con lo que termino. Dice la palabra de Dios que el Señor les mandó este mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Iglesia de Coral Park. Todavía el Señor mira nuestras obras. Él las conoce. Yo conozco tus obras. Y le decía a la iglesia de la Odisea que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto no eres frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico, decía la iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, decía el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que el propio Señor Jesucristo le diga esto a una de sus iglesias. Y le dijo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, oro de Jesucristo, no oro del mundo. El oro del mundo son las riquezas humanas. El oro de Jesucristo es la riqueza del corazón, la riqueza espiritual. Que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra tu desnudez, y ojos en tus ojos con colirio, para que veas. En la ciudad que había inventado el colirio, la medicina de los ojos, ellos estaban ciegos espiritualmente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré él con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido, me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el siglo I, estando Juan en Patmos, el Señor le escribió este mensaje a la iglesia de la Odisea. Y si usted va hoy a las ruinas de la iglesia de la Odisea, usted va a encontrar que entre las ruinas de la ciudad de la Odisea hay un fastuoso templo cristiano. Un fastuoso templo cristiano. Posiblemente del tamaño de nuestro templo, quizás más grande, con columnas intermedias, con baldós, con losa, un enlosado precioso, que tiene que haber costado algo extraordinario, que después de los siglos todavía permanece en gran parte, con dibujos en las paredes que tienen que haber tenido pinturas que después de haber estado siglos bajo la tierra todavía permanece. Tenía columnas interiores en el medio y tenía hacia los lados así como unas conchas que hacía de una cosa hermosa. Tiene que haber sido un templo fastuoso. Tiene que haberlo construido para el siglo 3 o 4. Y cuando los arqueólogos lo sacaron de la tierra y yo lo pude ver, me dio tristeza. Y le dije a los hermanos que iban conmigo, la arqueología ha demostrado que la iglesia de la Odisea no se arrepintió. No se arrepintieron. Siguieron enfocados en lo material. Siguieron enfocados en la riqueza. Siguieron enfocados en el oro que no libra. Siguieron enfocados en lo que el ojo del hombre ve y no en lo que Dios ve dentro de nuestra vida. No se arrepintieron. Qué triste cuando una iglesia perece por no arrepentirse. Pero qué bendición cuando una iglesia es capaz de oír la voz de Dios y obedecerla para seguirla. Por eso es hora de que nosotros como cristianos vivamos juntos en armonía, comamos juntos, estemos alegres, y que nosotros hoy como cristianos vivamos en unidad para que este mundo vea la verdad de Jesucristo y se una con la gloria del Señor a la iglesia de Jesucristo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que nunca le ha dicho, Señor Jesús, yo te pido que perdones mis pecados? Yo te acepto como Salvador. Yo quiero pertenecer a esa tu iglesia, a esa iglesia tuya que es rica espiritualmente, a esa iglesia tuya que va a permanecer hasta el final, a ese evangelio de Pablo que traspasó los siglos aunque no existe en Iconio. Yo quiero pertenecer a esa tu iglesia, a ese tu cuerpo. Por eso yo te pido que perdones mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Habrá alguna persona aquí que nunca lo ha hecho y hoy quiere hacerlo. Yo quiero invitarlo para que usted lo haga en esta hora. ¿Habrá alguien que quiera decírselo al Señor en este día? Si todos los que estamos aquí lo hemos hecho, yo quiero hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos decirle, Señor, permíteme ser como la iglesia primitiva? En amor, en unidad, en alegría, en fidelidad, rica en tu espíritu, llena de tu poder, fuerte en tu gracia, para llevársela a este mundo que no lo tiene, para que el mundo pueda ser cambiado por ti. Si tú quieres decirle eso al Señor, como yo se lo estoy diciendo en esta hora, yo te invito a que te pongas de pie y ores junto conmigo. Señor y Padre Celestial, perdona nuestros pecados. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor.
Oh Padre, aquí está la iglesia de Coral Park. No hay iglesia en Iconio, al menos que sepamos. Pero hay iglesias tuyas en el mundo entero. Por eso sabemos que el evangelio de Pablo no quedó en vano. Por eso sabemos que el evangelio de la gracia, el evangelio eterno, ha llenado esta tierra, ha llegado hasta nosotros. Por eso yo te ruego, Padre, que nosotros seamos capaces de ser sabios, no necios. Que nosotros seamos capaces de arrepentirnos de aquello que ha llegado a nuestras vidas que no te agrada. Y que nosotros como cristianos podamos vivir con gozo, con alegría, con sencillez de corazón. Para que este mundo pueda ver en nosotros la luz de Jesucristo que cambia y regenera al ser humano. Yo te lo ruego con toda humildad, pidiendo que nos lleves a nuestros hogares con ese gozo de tu presencia en nuestras vidas. Que ese gozo pueda permanecer hasta el final. Te lo ruego todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.